Bien, en esta edición vamos a comparar los resultados de las decisiones de un monopolista versus los resultados de una decisión de un empresario jugando, digamos, en un mercado de competencia perfecta. Así que vamos a comparar justamente qué resultados, qué efectos, qué conclusiones podemos sacar en ambos casos que son, como hemos visto, los opuestos, ¿no? El monopolio, donde existe un poder total de fijación de precio, y en el caso de la competencia perfecta, donde el precio es un dato y no hay poder de fijación. Así que bueno, vamos a comparar entonces el monopolio versus la competencia perfecta. Para resumirlo, de alguna manera los vamos a poner los dos en un mismo gráfico, así los podemos comparar. Tenemos una función de demanda normal y ahora vamos a ver una función de costos marginales, como hemos visto, y a la función de demanda vamos a corresponder con el doble de la pendiente en términos negativos, aproximadamente así, la curva de ingreso marginal, ¿no? Del monopolista. Recordemos que la curva de ingreso marginal o el ingreso marginal que ve el empresario en competencia perfecta siempre es el precio, ¿no? Siempre el ingreso marginal por vender una unidad más o menos es el precio del producto. Así que vamos a ver acá los resultados. Con azul vamos a ver el monopolio. El monopolista igual ingreso marginal, costo marginal, su condición de optimización, nos da un Q asterisco del monopolista y a partir de ahí levantamos y obtenemos el valor del precio del monopolista de equilibrio, que sería el más eficiente. Y por otro lado vamos a ver en rojo el caso de la competencia perfecta, donde la demanda o el ingreso marginal medio es el precio, lo igualamos con el costo marginal, ¿no? Y vemos cuál es la cantidad de la competencia perfecta óptima y cuál es el precio óptimo o el precio de la competencia perfecta de equilibrio. Ahí podemos ver ya brevemente dos resultados. El primero, la competencia perfecta tiene en comparación al monopolio a la hora de evaluar las cantidades que ofrece al mercado, son superiores. O sea, la competencia perfecta le entrega más cantidades a la sociedad, o los mercados de competencia perfecta le dan más bienes y servicios disponibles a la sociedad para ser consumidos. Por ende, hablamos de que la competencia perfecta nos lleva siempre a una situación de bienestar superior respecto al monopolio, porque hay más bienes disponibles para ser consumidos por parte de la sociedad. Y no solamente eso, sino que aparte lo hace a un precio menor. El precio del monopolista de equilibrio va a ser superior al precio de la competencia perfecta. Así que tenemos dos situaciones diferentes en términos de precio y cantidad. Lo que nos concluye es que la competencia perfecta, desde el punto de vista de la sociedad, es un mercado más deseable, producto de que maximiza el bienestar de los consumidores y de los productores. ¿Por qué? Porque hemos visto que los productores están tomando decisiones óptimas, están buscando la maximización de beneficios dadas las condiciones de competencia perfecta, y desde el punto de vista del consumidor o de la demanda, las cantidades que se entregan al mercado para ser consumidas por parte de una sociedad son superiores a las del monopolio. El monopolista, como tiene la posibilidad de manejar el precio y el precio no es un dato, siempre va a buscar su cantidad óptima de producción en las condiciones de primer orden, pero a partir de ahí el precio resultante ya no es el de competencia, sino es el que la demanda está disponible a pagar. Recordemos que no es ningún precio por acá. ¿Por qué? Porque por más que quisiera ir más hacia arriba, no está disponible ese precio por parte de lo que la demanda está dispuesta a pagar para esas cantidades. Sin embargo, el monopolista, ya vemos, a diferencia de la competencia perfecta, fíjense que se apropia de una parte del excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que está dispuesto, o la valoración a pagar del consumidor versus el precio. La disposición a pagar, donde se mira las preferencias. Fíjense que para este punto, para estas cantidades, la demanda está dispuesta a pagar este precio.
Pero en competencia perfecta para estas cantidades, a este precio, el monopolista se está apropiando de una parte de ese excedente del consumidor. En términos de gráficos, nosotros vemos que el excedente del consumidor, en el caso de competencia perfecta, es este triángulo, que está por encima del precio de equilibrio y por debajo de la curva de demanda, que es el nivel de diferencia entre el valor que está dispuesto a pagar el consumidor y el precio efectivamente pagado para cada nivel de cantidad de consumo. Entonces es toda esta área. Como verán ustedes, el caso del excedente el excedente del consumidor en el caso monopolista es menor porque una parte se lo apropia el productor monopolista. Como verán, fíjense que el productor va a recibir este precio y el consumidor va a ver la diferencia entre el precio que paga y lo que está dispuesto a pagar. O sea que el excedente del consumidor en monopolio es menor que el excedente del consumidor en competencia. ¿Por qué? Porque esta parte que está acá se la apropió el productor monopolista, dado que puede cobrar un precio más alto que el de competencia perfecta para las mismas cantidades. Este triángulo que vemos acá, y quizás algunos se preguntan qué es, ¿por qué este triángulo que está acá? Fíjense que el monopolista vende estas cantidades a este precio y la competencia perfecta entrega más cantidades a ser vendidas a un precio menor. Esta parte es la que se apropia el productor monopolista del excedente del consumidor, que en competencia es todo este triángulo. Esto que está acá es un costo de eficiencia, producto del monopolista, o sea, de que el monopolio, no solamente el productor se gana una parte del excedente del consumidor o de bienestar del consumidor, de competencia perfecta, sino que aparte, como entrega menos cantidades al mercado para ser consumidas por la sociedad, hay una pérdida de eficiencia, dado que si no existiera el monopolio, habría más transacciones que se estarían generando para llegar a un mejor precio y a un precio menor para el consumidor y cantidades a ser vendidas al mercado por parte de los productores mayores a la de monopolio. Así que en resumen, y para cerrar esta clase comparativa, vemos que el monopolio entrega menos cantidades y a un precio más alto. Se apropia de excedente del consumidor por parte del, del monopolista. El monopolista se apropia de una parte del excedente del consumidor de competencia perfecta. Inevitablemente aparece un costo social o un costo de eficiencia, producto de que no se van a dar transacciones más altas que se darían, o sea, mayor cantidad de transacciones que se darían en el caso de competencia perfecta, descritas por todos los bienes y servicios que de alguna manera el monopolista en una situación de equilibrio no está entregando y que sí entregaría el mercado de competencia perfecta para ser disfrutados, para ser consumidos por parte de una sociedad. Y recordemos que siempre en una sociedad, desde el punto de vista económico, es preferible tener más productos disponibles, obviamente a menos, para llegar a gran parte del mercado. Si aún encima esos productos están disponibles a un precio menor que el de monopolio, bienvenido. También tengamos en cuenta que el monopolista no puede hacer lo que quiere, no puede cobrar el precio que se le antoja porque tiene un límite que es lo que la demanda está dispuesta a pagar. Eso ténganlo presente como característica del monopolio. ¿Es malo ser monopolista? No sé si es malo o es bueno. El monopolista puede hacer sus tareas de eficiencia. Desde el punto de vista de la competencia sí cobra más caro y entrega menos cantidades. Digamos, desde el punto de vista sistémico de mercado tiene un costo social. Lo vemos ahí en el triangulito. Pero los monopolios también son necesarios porque si existe tiene que haber o es necesario que haya un incentivo momentáneo aunque sea, a que si algún empresario corre un riesgo, ya sea en una inversión alta, en la investigación y desarrollo de una patente, o sea, en apropiarse mediante una inversión grande de algún privilegio que después pueda sacarle ventaja para tratar de tener rendimientos, digamos, extraordinarios en caso de ser posible, bienvenido que se le dé un premio, entre comillas. ¿Cuál sería el premio? Poder cobrar un precio más alto,
y y apropiarse parte del excedente del consumidor de lo que hubiese sido mercado de competencia perfecta. ¿Para qué? Para que exista ese incentivo hasta que quizá después de un tiempo, como hacen algunas leyes de patentes, ya eso esté disponible para toda la sociedad. Entonces, para que alguien se aventure a investigar o a invertir en algún nuevo producto o servicio, es deseable que tenga algún privilegio, exclusividad o que pueda apropiarse de algún premio, justamente para que valga la pena ese esfuerzo. Por eso también está arriesgando el monopolista cuando por ahí se embarca en algún tipo de descubrimiento. Después necesita, por retribución, tener justamente ese privilegio durante un tiempo para poder canalizarlo en beneficio. ¿Puede cobrar el precio que quiere? No. Desde el punto de vista de la sociedad, preferimos o es deseable mejor desde el punto de vista de la optimización de los recursos el mercado de competencia perfecta, porque ya lo vimos, maximiza el excedente del consumidor. Fíjense, el triángulo grande de excedente del consumidor es el más grande, el más grande que se puede lograr, perdón. Así que esto es en resumen lo que podemos decir entre la asignación o decisiones de un monopolista versus un empresario en competencia perfecta. La próxima clase vamos a ver ahora, en la próxima clase vamos a ver cómo es el equilibrio de mercado. Vamos a referirnos a un mercado representativo de competencia perfecta. Vamos a mostrar en términos de bienestar qué está sucediendo con los excedentes del consumidor y del productor. Y después vamos a ver o a introducir alteraciones al equilibrio, distorsiones. Particularmente vamos a ir por dos lados: precios máximos y cantidades máximas, o sea, limitaciones en las cantidades y en los precios, y los impuestos, que también generan una distorsión. Probablemente después también hagamos un apéndice para la parte subsidios, como distorsiones al equilibrio del mercado.